Gabriel Boric, el próximo presidente de Chile que asume tan solo en un par de semanas más, está revelando un poco cuál va a ser su camino a seguir al mostrar quiénes son sus referentes ideológicos de camino, quiénes son aquellos que lo están guiando a nivel de ideas. Y aunque no siempre, más allá de que uno tenga ciertos referentes de algo, se sigue eso al pie de la letra, muestra un poco en la dirección que se quiere ir. Y son dos los referentes. Uno, Bolivia, que hemos visto que en el último tiempo también en la constituyente han empezado a dar más de ejemplo a Bolivia que a Finlandia, Nueva Zelanda, que era el discurso original, pero ahora estamos pasando ahora como ejemplo principal a Bolivia. Y otro referente importante es Bill Gates, especialmente en temas climáticos para el caso de Gabriel Boric en este gobierno entrante. Todo eso lo vemos a continuación porque nos permite observar un poco en qué dirección va a ir Boric, más allá de los cambios que haga a nivel de detalle en ministerios o en ciertas políticas en particular. Pero antes, quisiera agradecer al suscriptor Ricardo Fassbender, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario Nico por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hay que recordar que Gabriel Boric, uno de sus enfoques principales es que este sea un gobierno ecologista, además de decir que es feminista y plurinacional y una serie de otras cosas, pero uno de los enfoques principales es el tema ambiental, que lo ha enfocado bastante. E incluso la nueva ministra del Medio Ambiente del gobierno de Boric anunció que... No, disculpen, las personas asociadas a Gabriel Boric anunciaron que es un eje central y que buscan combatir el cambio climático y hacerlo un tema principal, ¿no? Pero la visión que tiene un poco Boric es, podríamos decir, bastante estatista, pero es un estatismo medio corporativista. ¿Por qué lo digo? Porque Boric se ha visto que tiene mucho de referencia a Bill Gates. Ejemplo de eso, por ejemplo, una foto que hace poco se viralizó de que en su viaje a vacaciones que está haciendo en este mismo momento, estaba él leyendo un libro que también Piñera usa de referencia, que es el libro de Bill Gates que se llama Cómo evitar un desastre climático, las soluciones que ya tenemos y los avances que aún necesitamos. Y en gran medida parece estar empujando un poco Boric esos seguimientos a la idea de Bill Gates, y no es tan raro porque dentro de la izquierda no comunista, pero sí progresista, Bill Gates es un referente, que en algunos casos sería un poco contradictorio, pero lo usan de referente a pesar de que critican que es un mega capitalista, como dirían algunos. Y eso en gran medida por las cosas que dice Bill Gates. Bill Gates pide constantemente mayor intervención estatal, mayores impuestos, dice, no, súbanme los impuestos. Entonces como que los sectores de la izquierda más progresista les encanta, porque lo ven como el ejemplo del gran capitalista que pide todas las cosas que a ellos les gustan. Ahora, lo que no se habla mucho es que Bill Gates, más allá de ser un filántropo, como que se lee como una persona maravillosa, que le encanta estos sectores más de izquierda progresista, no así la comunista que lo detesta, en realidad una persona bastante corporativista que tiene numerosos negocios a lo largo del mundo en base a subsidios. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene muchas empresas que se sostienen a base de subsidios con los impuestos de los Estados Unidos. Y en gran medida, eso de pedir más impuestos y aumentar el Estado no lo hace por gusto porque sí, sino que es por interés. Porque él se sostiene a base de esos contactos políticos y a base de subsidios. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que con ese tipo de actuaciones genera buena prensa en sectores importantes de la izquierda, pero también él recibe más dinero. Sumado a eso que también en los últimos años él ha entrado a crear numerosas empresas asociadas a la producción de carne sintética, y al mismo tiempo que ocurre eso está haciendo lobby en distintos países y mediáticamente para que se empiece a prohibir el consumo de carne de vacuno, carne de animal en realidad. Y muchos sectores dicen, no, muy bien, el sufrimiento de los animales, y ahí aparece Bill Gates. Pero lo que no se habla es que él lo hace porque de esa manera se prohíbe su competencia principal y empezarían a consumir lo de sus empresas, que es carne sintética, que además está sumamente subsidiada por el gobierno de Estados Unidos a la vez de contactos con gobiernos de otros países. Pero de todas maneras eso nos da una señal de que en gran medida la política climática de Boric, tomando en cuenta este referente que es Bill Gates, va a ser sumamente estatista, pero también bastante corporativista, porque lo que propone Bill Gates es una mezcla de estatismo, prohibiciones para que son empresas que están en rubros como pueden ser de carne o otros alimentos, como también perjuicios para pymes, pero beneficios para grandes grupos corporativos como el suyo, que reciben subsidios para hacer cosas que son amigables para el ambiente, cuando muchas veces ni siquiera lo son. Pero nos da un poco la señal que en ese camino va a ir un poco Gabriel Boric,
que en gran medida no es raro porque es también la posición que tiene Piñera. Y Piñera lo ha demostrado en este gobierno, que ha sido un gobierno que se ha caracterizado también de un aumento del estatismo, bastante subsidio, no al nivel tal vez de lo que va a hacer Boric, pero es una cosa que va en la misma dirección. Y otro de los referentes que creo que es muy interesante, que tiene que ver con la estructura política de Chile, es que el mismo Boric a nivel internacional ante la BBC, podríamos decir noticiero internacional, hizo una entrevista en que le preguntaron sobre su referente y dijo que Álvaro García Linera era su camino a seguir. ¿Y quién es Álvaro García Linera? Él fue vicepresidente de Evo Morales por muchos años, de Bolivia, y podríamos decir que es el teórico, además de que fue político, detrás de todo el sistema boliviano, y que él mismo se declara, Linera, como un neomarxista, y que Boric dice que piensa prácticamente igual a él. Y vamos a ver un poco qué es este neomarxismo, porque es bien curioso, porque es un marxismo nuevo anticomunista. Es una mezcla muy rara, lo vamos a ver a continuación, pero que no es raro que sea así, porque este señor es el, podríamos decir, padre ideológico de Podemos en España y tiene muchos vínculos con ellos, del Frente Amplio también detrás de Camila Vallejo y de numerosos sectores de izquierda progresista, pero también indigenista a lo largo de Latinoamérica, pero que al mismo tiempo este señor es sumamente crítico de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Por decir que no es realmente un marxismo verdadero, sino que el marxismo tiene que ser distinto al comunismo. Es una mezcla sumamente rara. Pero un poco qué es lo que propone este señor y por qué hay que tomarlo en cuenta. Porque Boric dice que él piensa muy similar a este señor y nos muestra en qué dirección va a ir. Hay que entender que García Linera era en su momento un joven que era marxista, que eventualmente fundó guerrillas en Bolivia, se escapó eventualmente a México, tuvo una serie de actuaciones asociadas a grupos radicales de izquierda y es el fundador del indigenismo boliviano y que se ha expandido a lo largo de numerosos países. En gran medida es el ideólogo también detrás de mucha de la ideología que se está ocupando por grupos etnonacionalistas mapuches, Sumisigue. Y él fue el que empujó la idea del Estado plurinacional en Bolivia principalmente. Ahora, originalmente este señor era mucho más radical y lo veía como un neomarxismo que mezclaba a Marx con sociólogos modernos y pasaba al tema indígena a la lucha de clases para hacer como una lucha de etnia. Y al mismo tiempo él ha criticado mucho el comunismo por decir que deja de lado ese elemento indígena, como que no es un verdadero marxismo el comunismo, y ha criticado mucho a los comunistas, a los trotskistas, Sumisigue, y finalmente se le incluyó en el 2006 en el gobierno de Evo Morales, y ahí se moderó mucho e empezó a implementar parte de estas ideas. Y eventualmente en la práctica, más allá de todos esos discursitos, porque al final son discursos, mucha cháchara política, mucho concepto, hay que ver un poco qué es lo que hizo en la práctica en Bolivia. Y bajo su gestión de la de Evo Morales, en la que él era vicepresidente, pero influyó mucho ideológicamente, en la práctica se hicieron muchas nacionalizaciones y expropiaciones, pero no se eliminó la propiedad privada, se empezó a hacer esto del Estado intervencionista, con mucho impuesto y regulaciones, pero al mismo tiempo con mucho corporativismo. Bolivia es un país bastante igual corrupto, muy corporativista, y algo que no se habla mucho es que el gobierno en el cual fue parte él fue muy corrupto, tuvo muchos casos de corrupción en los cuales él también está involucrado directamente. Y eso mezclado con mucha autonomía medias para grupos indígenas que tienen subsidio y pueden seguir algunas cosas, pero tampoco son autónomos por completo. Entonces, la práctica es la implementación de un sistema en que tiene una hegemonía a la izquierda, con una moralidad que tiende hacia el progresismo y da alguna autonomía a grupos indígenas, pero no al resto, pero que al mismo tiempo es muy corporativista, muy corrupto, sumado también con un discurso de industrialización local, pero que está asociado también a vender un poco la autonomía a potencias extranjeras como Rusia, y con empresas con pérdidas millonarias y mucha corrupción. Y es un sistema que podríamos decir que, aunque tenga mucho discurso distinto, no es tan diferente de lo que han sido gobiernos latinoamericanos en la década de los 40, los 50, que eran sumamente estatistas, corporatistas, proteccionistas, y que era una vida no buena ni tampoco excesivamente mala, sino que mediocre. Ahora, en Bolivia eso ha tenido más o menos éxito porque Bolivia históricamente ha sido un país sumamente inestable. Entonces, aunque lo que ellos establecieron no es muy positivo, era más estable y eso ayudó a crecer a Bolivia solo por la estabilidad más que nada que los gobiernos anteriores. Era muy raro que un presidente boliviano terminara su gobierno, los terminaban derrocando constantemente y con serios problemas internos. Entonces el gobierno de Evo Morales fue más estable y por eso ha sido amigable a los negocios a pesar de estas políticas negativas, porque hay estabilidad, simplemente por eso. Pero más allá de la corrupción y todo eso, como que eso ha tomado un rol secundario para la creación de negocios.
Entonces eso es un poco el sistema que se va a aplicar y nos da un poco la imagen de que, y yendo de la mano lo que da la constituyente, que el gobierno de Boric no va a implementar una Venezuela, como dicen algunos, no va a ser comunista, no, para nada. Porque es bien curioso, este señor empuja una crítica incluso al comunismo por dejar de lado esas otras cosas. Es un neomarxismo distinto al comunismo, una cosa bien curiosa. Pero en la práctica, lo que nos muestra esta mezcla de Bill Gates con el modelo boliviano es que lo que busca implementar Boric es más impuestos, más proteccionismo, mayor intervención estatal, pero van a existir empresas, y van a existir empresas bien grandes, pero que van a llegar a acuerdos con el Estado y que va a ser sumamente corporativista y probablemente haya mucha corrupción de por medio, con una autonomía, entre comillas, que no es tanta, excepto para grupos indígenas, pero el resto del país tiene que subordinarse a la opinión del gobierno central, pero existiendo empresas, y que los más perjudicados en ese caso serán las pequeñas y medianas empresas, mientras que los grupos grandes económicos van a llegar a acuerdos con el Estado para obtener subsidios o distintas situaciones así. No es tan raro a como era Chile en los años 40 o 50, que era bien decadente, que era como la versión pobre de Argentina, Chile en esa época, pero sumaba un poco un tema indigenista y de discurso pro multiculturalidad, pero que en la práctica solo es más subsidios para distintos grupos y un poquitito más de autonomía para ciertas comunidades indígenas. Que, insisto, no es el fin del mundo, pero es algo decadente. Al menos esos son los referentes ideológicos de Boric. Y puede que tengan discursos distintos, porque todo esto es con mucho discurso y palabra bonita de por medio, pero en la práctica hay que ver lo que hacen y es eso. Es un sistema bien corporativista y corrupto, pero tampoco es el fin del mundo. No es un sistema venezolano, ni cubano, ni soviético, ni chino, como dicen algunos, sino que es un sistema como el de Bolivia. ¿Puede haber negocios? Sí. ¿Es corrupto? Sumamente corrupto. ¿Es autoritario? Tiene tendencias autoritarias. Pero puede haber negocios y la gente vive peor que antes, tal vez en Chile, pero bueno, vivirán. ¿Pero qué les parecen los referentes de Gabriel Boric? A mí me parecen bien negativos, pero bueno, podría ser peor, ¿no? Comenten abajo qué les parece esto de seguir el ejemplo de Bolivia y el ejemplo de Bill Gates. Todo eso comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.